En la vida de cada persona ocurren momentos decisivos, cuando una revelación repentina transforma todas las percepciones anteriores sobre la realidad circundante. Hoy nos acercaremos a una de las verdades más inquietantes y aleccionadoras del mundo espiritual. Esta no es solo otra historia sobre ángeles luminosos o demonios siniestros, es algo mucho más profundo y aterrador, algo que pocos se han atrevido a explorar. ¿Qué pasaría si les dijeran que existe un ángel tan oscuro y horripilante que desafía la mismísima noción del mal como tal? Muchos de nosotros hemos oído hablar de Lucifer, el ángel caído, y conocemos su rebelión y expulsión del cielo. Sin embargo, existe otro ser, un ángel cuyo poder e influencia superan con creces todo lo que jamás hayan podido imaginar. Este ángel no solo está pervertido en su esencia, desafía todo lo que conocemos sobre el bien y el mal. Es una verdad tan impactante y celosamente guardada que muchos ni siquiera sospechan su existencia. Solo unos pocos se atreven a reconocerla, pues las revelaciones sobre el orden divino no solo aterrorizan, sino que también nos hacen dudar de todo lo que nos enseñaron desde la infancia. ¿Se han preguntado alguna vez si existen fuerzas mucho más allá de las que nos contaron? ¿Fuerzas que acechan en los rincones oscuros del mundo espiritual, esperando su momento? Prepárense para un viaje que transformará su comprensión sobre los ángeles y, de hecho, sobre la naturaleza misma del bien y el mal. Si están listos para sumergirse en el abismo y desvelar verdades ocultas que la mayoría preferiría sepultar en el misterio eterno, el siguiente relato les hará dudar de todo lo que sabían sobre ángeles y demonios. La verdad resultará ser mucho más impactante de lo que pudieron imaginar. La impactante verdad: existe un ángel que es peor que el diablo mismo, y solo unos pocos saben quién es. En las Sagradas Escrituras se esconden indicios y revelaciones secretas, misterios que agitan el alma y encienden la imaginación. Entre ellos, ocupa un lugar especial la majestuosa e inspiradora realidad de las huestes celestiales. La epístola a los Hebreos descorre el velo de este mundo invisible, informándonos que ante el trono del Altísimo se presentan innumerables ejércitos de ángeles, incontables y eternos, listos para servir con obediencia absoluta. Pero, ¿quiénes son realmente estas criaturas celestiales? ¿Qué secretos guardan en su silencio? A diferencia de los espíritus de los muertos, los ángeles no son antiguos seres humanos. El Salmo 8 afirma claramente que los hombres y los ángeles fueron creados en órdenes de existencia completamente diferentes. El hombre fue formado del polvo de la tierra, en el cual fue insuflado el Espíritu de Dios. Los ángeles, en cambio, fueron llamados a la existencia por mandato divino, son seres de espíritu y fuego, creados para cumplir tareas sagradas en el tiempo y el espacio. Imaginen lo que sería estar en presencia de un ser así, no de carne y hueso, sino de pura fuerza y propósito. ¿Qué sentirían al mirar a los ojos de un ángel, sabiendo que es portador de la autoridad del propio Creador? Cada vez que los ángeles aparecen en la Biblia, las personas tiemblan de terror, caen de rodillas o cubren sus rostros con temor reverencial. Sin embargo, no deben ser adorados, pues en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 9, se dice: adora a Dios. Esto es un recordatorio de que incluso el ángel más glorioso sigue siendo solo un siervo, no una fuente de poder divino. Lamentablemente, no todos los que fueron creados en la luz decidieron permanecer en ella. En la vasta historia de los cielos, no todos los ángeles mantuvieron la lealtad a su propósito. A pesar de no estar atados a la materia ni al tiempo y de estar libres de la corrupción de la carne, algunos de ellos permitieron que el vicio echara raíces en sus corazones. Uno de los ángeles, envuelto en una belleza y sabiduría que superaba la comprensión humana, se transformó en algo mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Se convirtió no solo en un rebelde, sino en el engañador de naciones enteras. ¿Están seguros de saber quién es realmente? Desde el principio, Dios determinó el lugar de cada ángel de acuerdo con su designio divino. Muchos teólogos sugieren que la hueste angélica surgió ya en el segundo día de la creación, cuando se formaban los cielos y se separaban las aguas. Entre ellos había uno de extraordinario esplendor, el querubín guardián, descrito en el capítulo 28 del libro de Ezequiel como un ser adornado con toda clase de piedras preciosas y que caminaba entre el fuego de los cielos. Fue llamado perfecto en todos sus caminos, hasta que la soberbia anidó en su corazón. ¿Han sentido alguna vez el aguijón de la envidia o la atracción del orgullo? Ahora, imaginen ser el ser más excelso en todo el cielo y aspirar a elevarse aún más. En el capítulo 14 del profeta Isaías se revela la ambición escalofriante de este ser, que dijo: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono.
En lugar de reflejar la gloria de Dios, deseó convertirse en Dios. Y este deseo lo perdió. Todo cambió. Las Sagradas Escrituras no revelan el verdadero nombre del diablo. Lucifer, que significa portador de luz, es un mero eco poético de su antiguo esplendor. Sin embargo, lo importante no es cómo se le llamaba, sino en lo que se convirtió. El ángel de luz, antaño resplandeciente, se convirtió en una sombra que eclipsó a todos los demás. Imaginen estar en el cielo en aquel fatídico día. ¿Habrían podido discernir el cambio en su mirada, el germen de la rebelión? No estuvo solo en su caída. Su traición, como una plaga, alcanzó a otros. Como una llama devoradora, atrajo a su lado a la tercera parte de la hueste angélica. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, esta escena se presenta en todo su esplendor, y hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pregúntense, ¿por qué precisamente a la tierra? Porque aquí, en el planeta bajo sus pies, habita la única creación que el Creador llamó, muy buena, la humanidad, objeto de su amor. Y así, en el jardín del Edén, revistiéndose de un disfraz de astucia, el ángel caído golpea no con espada ni trueno, sino con sugestiones, con susurros que distorsionan la verdad y siembran dudas. En ese instante, la serpiente, en cuyo aspecto se presentó, engañó a Eva, y a través de ella, a Adán. Las puertas de la muerte se abrieron, y el mundo, tal como lo conocíamos, cambió para siempre. ¿Sienten la magnitud de este momento? Parece que toda la historia se detuvo en espera. Y esto fue solo el principio. Expulsado del paraíso, el ángel caído no cesó en sus maquinaciones. Su malicia solo se intensificó. El apóstol Pablo nos advierte en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Es posible que una voz que parece tan reconfortante, razonable o incluso divina, sea en realidad la voz del engaño? ¿Podrían reconocerla si la escucharan? Él vaga por la tierra no encadenado, sino con autoridad, no con fuerza bruta, sino con ideas. Su objetivo es destruir su conexión con Dios, presentar la mentira como verdad, impedirles reconocer quiénes son en Cristo. Y, quizás lo más aterrador, hacerles olvidar su propia existencia. Deténganse un momento. ¿Qué pasaría si les dijera que el ángel que se convirtió en la encarnación del mal no es solo un personaje de historias antiguas, sino una realidad presente en su vida? ¿Podría ocultarse detrás de lo que aprecian, de las voces en las que confían, incluso de las elecciones que creen propias? La siguiente parte de esta historia les revelará lo que creían saber. Mientras el querubín caído, cuya soberbia convirtió el paraíso en un campo de batalla, incansablemente teje intrigas contra la humanidad, la hueste celestial no permanece indiferente. La Biblia nos presenta otra personalidad, dotada de inmensa fuerza espiritual y devoción ilimitada a Dios, el arcángel Miguel, cuyo nombre significa, ¿quién como Dios? Este nombre es una proclamación de reverencia y un desafío a la soberbia. Mientras Satanás buscaba elevarse por encima de todos, Miguel sirve como recordatorio de que nadie puede compararse con el Altísimo. Pero, ¿quién es realmente Miguel? ¿Qué lo distingue de aquel que cayó? Miguel no es solo un ángel, pertenece a una categoría especial y superior, la de los arcángeles. En la jerarquía celestial, ocupa el lugar de líder y guerrero, cuya tarea no es transmitir mensajes, sino luchar. En el libro del profeta Daniel, se presenta como un gran príncipe que protege al pueblo de Dios en tiempos difíciles. Su presencia no es gentil, como la de Gabriel. Es feroz, autoritaria, resuelta. En la epístola de Judas nos encontramos con un suceso misterioso y rara vez discutido: Miguel se opone a Satanás por el cuerpo de Moisés. Imaginen esta escena, dos poderosas fuerzas del mundo espiritual cara a cara sobre los restos del profeta. Sin embargo, Miguel, poseyendo una autoridad inmensa, no lanzó acusaciones ni maldiciones. Simplemente pronunció: "El Señor te reprenda", Judas, capítulo 1, versículo 9. ¿Por qué el arcángel, un guerrero celestial, se negó a reprender directamente a Satanás? Porque la verdadera autoridad reconoce su fuente. La moderación de Miguel no es un signo de debilidad,
sino de sabiduría. En un mundo donde la soberbia fue la causa de la caída, su humildad brilla más que la luz. Él dejó el derecho de juzgar solo a Dios, mostrándonos un ejemplo de reverencia perfecta. Incluso los ángeles más elevados, aquellos que nunca cayeron, se inclinan ante la autoridad del Señor. No actúan por su propia voluntad, sirven, obedecen y esperan el mandato divino. Pueden imaginarse en su lugar, poseyendo tanto poder, pero eligiendo la obediencia en lugar de la autoexaltación. ¿Cómo habrían actuado ustedes en el lugar de Miguel? Nos encontramos de nuevo con Miguel en las páginas del libro del profeta Daniel, donde las dimensiones espirituales se cruzan con los destinos de reinos enteros. Un mensajero celestial fue enviado para transmitir a Daniel una importante revelación, pero fue interceptado por el príncipe de Persia, una poderosa entidad espiritual, quizás uno de los siervos rebeldes del propio Satanás. Durante 21 días, el mensajero estuvo bloqueado hasta que Miguel acudió en su ayuda. Con una fuerza increíble, superó la resistencia, permitiendo que el tan esperado mensaje llegara a Daniel. ¿Se han preguntado alguna vez si ahora mismo se están librando batallas invisibles por su propia vida? Quizás los ángeles luchan en esferas invisibles, buscando llevar la verdad a su espíritu. Tal es el poder y la devoción de Miguel. Él lucha no por intereses personales, sino por el cumplimiento de los propósitos de Dios. Su motivación no es la ambición, sino el anhelo del triunfo de la voluntad del Altísimo. Él protege no solo los cielos, sino también a personas como Daniel, aquellos que humildemente caminan con el Señor, buscando la verdad. Y hay otro ángel. No un guerrero, sino un mensajero. No un defensor, sino un revelador. Su nombre es Gabriel. La aparición de Gabriel nunca es casual. Su visita siempre presagia cambios capaces de alterar el curso de la historia. En los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, es Gabriel quien interpreta al profeta sus visiones. Visiones que predicen el ascenso y la caída de grandes imperios, revelando el designio divino en el tiempo. Su voz porta el peso de la profecía, y sus palabras son siempre claras y precisas. Disipan la confusión, como una luz divina que atraviesa la oscuridad. Pero es en los evangelios donde el papel de Gabriel adquiere una importancia especial. Fue Gabriel quien se apareció a la joven Virgen María en Nazaret con el mensaje más importante jamás pronunciado: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas, capítulo 1, versículo 31. ¿Pueden imaginarse ese momento? Una joven humilde, llena de temor y temblor, escucha que su vientre concebirá al Hijo de Dios. Gabriel no apareció acompañado de truenos o luz deslumbrante, sino simplemente con la autoridad del cielo y un mensaje que dividiría el tiempo en dos eras. Antes de esto, Gabriel se apareció a Zacarías en el templo, rompiendo siglos de silencio para anunciar que una esposa estéril concebiría, que Juan el Bautista vendría para preparar el camino del Señor. Sus palabras encendieron el fuego de la esperanza, iluminando el camino hacia la venida del Mesías. Pero pregúntense, ¿qué pasaría si ustedes fueran María? ¿Qué pasaría si Gabriel se les apareciera? ¿Podrían creer que algo tan santo les fuera confiado? Gabriel no es solo un portador de información divina. Es una señal de que Dios sigue hablando, sigue buscándonos, sigue guiándonos. Él revela misterios no a los orgullosos, sino a los humildes. Y nos recuerda que la profecía no es solo sobre el futuro. Es sobre el momento presente en el que viven ahora mismo. Entonces, ¿qué aprendemos de estos ángeles? De Miguel vemos un ejemplo de obediencia bajo presión, de fuerza contenida por la fe, y la disposición a esperar el juicio de Dios, incluso al enfrentarse al mal cara a cara. De Gabriel obtenemos perspicacia, la capacidad de ver lo oculto, esperanza envuelta en un suave susurro, y la confirmación de que los cielos no permanecerán en silencio cuando llegue el momento de los milagros. Y a través de ambos ángeles se nos recuerda que no todos los ángeles cayeron. No todos sucumbieron a la tentación del orgullo. Algunos permanecieron fieles. Algunos todavía luchan por nosotros, incluso en este mismo instante. Y sus historias están lejos de terminar. Pero, ¿y si les dijera que existe otro ángel? Uno que supera incluso a Satanás en el grado de temor, misterio e incomprensión que provoca. Uno cuya identidad podría sacudir los cimientos mismos de todo lo que sabían sobre el cielo y el infierno. ¿Están listos para encontrarse con él? En las profundidades del último libro de la Biblia, entre las descripciones de plagas, sellos y juicios,
se oculta el nombre de otro ángel. Un nombre que la mayoría de la gente nunca ha oído, y que solo unos pocos se atreven a estudiar. Él es el cuarto ángel, casi olvidado, pero su presencia evoca sentimientos más sombríos que incluso la rebelión de Lucifer. Su nombre es Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambos nombres tienen el mismo significado, destrucción, aún más aterrador, destructor. Él no es simplemente un símbolo. No es una idea. Es un ser real, un ángel cuya autoridad no emana del trono celestial, sino del abismo mismo. En el capítulo 9 de Apocalipsis, durante el toque de la quinta trompeta, se despliega una escena de pesadilla. Una estrella cae del cielo a la tierra. Pero esta no es una estrella ordinaria. A esta estrella se le da una llave. Una llave que abre el abismo, un pozo insondable de oscuridad. ¿Se han imaginado alguna vez lo que se esconde debajo de todo lo que conocemos? ¿Qué pasaría si la llave que abre este reino inexplorado ya ha sido creada y espera su momento? Cuando el abismo se abre, el humo brota, como el humo de un gran horno. El sol y el aire se oscurecen. Y de este abismo salen criaturas descritas no como animales o espíritus, sino como langostas monstruosas, a diferencia de cualquier cosa que la Tierra haya visto jamás. No son insectos comunes, sino seres designados para el tormento. Su misión es causar dolor, no la muerte, a cada persona que no tiene el sello de Dios en su frente. Pueden imaginarse un mundo en el que el dolor inunda la tierra como fuego, donde no hay refugio seguro, y el tormento dura no minutos ni días, sino 5 meses enteros. Se hablará de criaturas descritas en la Biblia que no tienen líder, pero esto no es del todo cierto. Las Sagradas Escrituras revelan un hecho asombroso, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Apocalipsis, capítulo 9, versículo 11. ¿Quién es este oscuro soberano? ¿No es Satanás? Muchas personas se hacen esta pregunta. A lo largo de siglos de animadas discusiones y debates teológicos, eruditos han intentado determinar si Abadón es simplemente otro nombre del diablo, o si es una entidad completamente diferente, quizás otro ángel caído, dotado de autoridad sobre una esfera específica del juicio divino. El texto traza una delgada línea. Mientras que Satanás es a menudo llamado el dragón, el acusador y el engañador, Abadón nunca se presenta como el principal arquitecto de todo mal. Más bien, parece ser el líder de una fuerza específica, desatada en un tiempo divino preestablecido. Este detalle es crucial. Abadón no actúa por su propia voluntad. Él no decide cuándo se abrirá el abismo. Él no posee la llave. Él debe esperar. Alguien debe darle permiso. Y ese alguien es Dios. Piensen por un momento. ¿Qué clase de ángel debe ser, que incluso en sus actos destructivos, todavía obedece un mandato divino? Esto inspira temor. Incluso las fuerzas más oscuras del universo no pueden actuar sin el consentimiento de Dios. Nada escapa a la soberanía del Señor. Ni la luz, ni la oscuridad, ni siquiera Abadón. Por lo tanto, cuando el abismo se abre, no es una rebelión de Abadón organizando el caos, sino la justicia de Dios, ejecutada en el tiempo señalado. ¿Considerarían a Dios justo, sabiendo que Él controla el momento de la liberación de la destrucción? ¿O les sobrecogería el terror al darse cuenta de cuán seria es realmente su santidad? Los teólogos continúan debatiendo la identidad de Abadón. Algunos afirman que es el alter ego de Satanás, una expresión poética de la función final del enemigo. Otros ven en él una creación completamente separada, que cayó no por las mismas razones que Lucifer, pero aún así apoyó la rebelión. Independientemente de su verdadera esencia, la conclusión es obvia: Abadón es real, y su misión es la destrucción. Pero no se equivoquen, Abadón no es un villano rebelde. Él no actúa fuera de los límites de la profecía. Su destino, como el de Satanás y cada enemigo impenitente de Dios, está sellado. Apocalipsis nos dice claramente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. El mismo destino aguarda a Abadón. No hay salvación del juicio final. Entonces, ¿qué significa esto para ustedes? Significa que el momento de la decisión es ahora.
significa que la advertencia no radica solo en reconocer ángeles misteriosos o descifrar símbolos. Se trata del reconocimiento de la urgencia de la gracia. Se trata de elegir la luz antes de que el abismo se abra. Antes de que el destructor sea liberado, antes de que el tormento deje de ser una mera profecía para convertirse en realidad. ¿Sintieron alguna vez un momento de convicción, como un susurro en su corazón, que los llamaba a volver a Dios, pero lo silenciaron? ¿Qué pasaría si ese susurro fuera la última llamada antes de que la llave gire en la cerradura? La Biblia no nos insta a perseguir sombras o a debatir interminablemente sobre la identidad de Abadón. Nos llama a despertar, a arrepentirnos, a humillarnos ante el único nombre que puede salvar. Porque, por muy aterrador que sea Abadón, por muy temibles que sean las criaturas del abismo, hay uno que es más grande. Jesucristo, el Cordero de Dios, ya ha obtenido la victoria sobre el pecado y la muerte. Su sangre selló su esperanza incluso antes de que el abismo fuera abierto. Y ante su nombre se doblará toda rodilla, incluso las de aquellos que una vez gobernaron en los lugares más oscuros. A la luz de todo esto, de las cenizas de las imágenes del Apocalipsis surge una pregunta inquietante: ¿por qué algunos consideran a Abadón un ángel que es peor que el diablo? ¿Qué hace que este nombre, tan rara vez mencionado, tan envuelto en misterio, sea tan significativo que, según algunos, ni siquiera Satanás puede compararse con él? Satanás, en última instancia, es la serpiente antigua, el engañador de las naciones, el que primero puso al hombre en contra de su creador. Él es el gran tentador, manipulador de mentes, acusador de los hermanos. Desde el jardín hasta el desierto, desde el Edén hasta el Gólgota, su influencia ha manchado prácticamente cada página de la historia de la redención. Su rebelión es la más antigua, y su engaño, el más omnipresente. Satanás, manipulando y seduciendo con astucia, parece un oponente formidable en la eterna lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, en el horizonte aparece Abadón, una figura cuya diferencia con Satanás impacta por su franqueza y su fuerza aterradora. Mientras Satanás prefiere actuar desde las sombras, usando el engaño y la tentación, Abadón se presenta como la encarnación del horror puro y sin velos, no ocultándose en la penumbra, sino irrumpiendo a través de ella con una potencia devastadora. Su advenimiento, detalladamente descrito en el capítulo 9 de Apocalipsis, no es una sutil insinuación, sino un evento sísmico que sacude los cimientos mismos de la creación. Él no incita a las personas al pecado, sino que las somete a tormentos cuando el juicio ya ha comenzado. Si Satanás corrompe la voluntad del hombre, Abadón aplasta su carne, haciéndole sentir plenamente la diferencia entre la tentación y el castigo. Imaginen la escena: el aire saturado de humo, el cielo cubierto de oscuridad y el abismo abriéndose como las fauces del infierno mismo. ¿Qué clase de ángel debe ser para comandar a las criaturas que brotan de ese abismo? Estas criaturas parecidas a langostas con rostros humanos, dientes de león y colas de escorpión no son meros símbolos, sino armas reales, y Abadón es su rey. Mientras Satanás lleva un juego de engaño de siglos que abarca generaciones enteras, Abadón actúa en el marco de una sola, pero poderosa erupción de juicio. Él no busca convencer, su objetivo es castigar. Por eso algunos consideran su papel aún más aterrador, pues su misión no es tentar a las personas al pecado, sino infligir sufrimiento a quienes ya han tomado su decisión. Imaginen un juicio que se despliega en toda su implacabilidad, cuando los cielos arden y queda claro que esto ya no es una advertencia, sino una sentencia final. Por eso algunos consideran a Abadón más temible que el diablo mismo. Su crueldad no es oculta ni sutil, es concentrada y dirigida a la destrucción. Su aparición marca el fin de la era de la persuasión y el comienzo del tiempo de la retribución divina. En esta línea de tiempo profética, él actúa como la mano de destrucción en un momento clave de la gran tribulación. Sin embargo, esto no significa que Satanás y Abadón sean iguales en poder o que uno supere al otro. Más bien, revela una verdad más profunda, y el reino de las tinieblas no es un mero caos informe, sino una compleja jerarquía con un propósito propio. El hecho de que Apocalipsis 9 mencione a Abadón solo una vez no disminuye su importancia, sino que, por el contrario, lo exalta, dedicándole un capítulo separado, una trompeta separada y un juicio separado. Él no es un demonio cualquiera, sino un general en el ejército de la destrucción que, sin embargo, no puede actuar sin el permiso de Dios. A pesar de toda su furia, Abadón sigue ligado por la autoridad divina. El abismo no puede abrirse sin la llave, y los tormentos no comienzan sin la autorización del Señor. Incluso en el corazón mismo de la oscuridad, Dios mantiene su soberanía.
teniendo en sus manos las llaves no solo del cielo, sino también del Hades, del abismo y del destino final de cada ser, ya sea de origen celestial o terrenal. Esta no es una mera concepción teológica, sino una cuestión profundamente personal. ¿Qué dice de la justicia de Dios el hecho de que Él permita a tales criaturas ejecutar juicio? ¿Y qué dice de su misericordia el hecho de que Él haya contenido este momento durante milenios, dando a la humanidad tiempo para el arrepentimiento? Quizás la pregunta más pertinente sea la siguiente: si la llave del abismo aún no ha sido entregada, ¿cuánto tiempo queda? ¿Viven como si creyeran que este día puede llegar? La verdad es que tanto Satanás como Abadón son meras sombras proyectadas por la luz de la santidad de Dios. Son opuestos, no iguales. Son reales, terribles y activos, pero al mismo tiempo, limitados, vencidos y temporales. Su poder, por muy inmenso que parezca, les ha sido otorgado desde lo alto, y su tiempo, por muy largo que parezca, se acerca implacablemente a su fin. Y cuando este fin llegue, no ocurrirá en secreto, todo ojo lo verá, y toda alma lo sabrá. ¿Qué harán cuando suene la trompeta? En ese momento, los nombres de los ángeles, ya sean Miguel, Gabriel o Abadón, perderán su significado en comparación con un solo nombre, Jesús. Solo un nombre puede salvar, solo un nombre puede silenciar el abismo. Y solo un nombre tiene la autoridad para cerrar la cima para siempre. A medida que nos acercamos a la culminación de esta revelación divina, el verdadero misterio no radica en quién es Abadón, sino en quién se convierten ustedes en respuesta a su existencia. Una de las verdades más aleccionadoras, a la vez, alentadoras, ocultas en la historia de Abadón, es que ninguna fuerza maligna, por muy aterradora que sea, puede escapar a la justicia de Dios. La historia de Abadón no es un mero relato de destrucción, sino un recordatorio profético de que todas las fuerzas de la oscuridad, incluso aquellas que alguna vez estuvieron en gloria ante el trono, siguen subordinadas a la autoridad divina. El abismo no se abre por voluntad de Abadón, sino solo cuando Dios da la llave. ¿Se han preguntado alguna vez sobre esto? La propia cima de los tormentos, la cámara más oscura del mundo espiritual, está bajo llave, y la llave no la tiene Satanás ni ningún otro ángel caído, sino el propio Dios. Solo esta verdad nos dice todo lo que necesitamos saber sobre quién realmente gobierna este mundo. Pero el Altísimo gobierna. A pesar de las maquinaciones de los demonios y los susurros siniestros de la oscuridad, sus acciones están limitadas por la voluntad de Dios. Incluso la rebelión tiene sus límites. El libro de Apocalipsis nos infunde esta certeza. Llegará el día en que el dragón, los ángeles caídos y todos los espíritus rebeldes serán arrojados para siempre al juicio eterno. No habrá segundas oportunidades, ni perdón. El lago de fuego no es una mera metáfora, es un destino real. Y espera no solo a Satanás, sino a cada alma que se ha rebelado contra la voluntad del Creador. Pero en esta aterradora certeza se esconde también un profundo consuelo para quienes creen en él. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, la soberanía de Dios no es una simple nota al margen, sino el tema central de la narrativa. Los profetas lo vieron, los apóstoles lo predicaron, y Jesús, el Hijo de Dios, lo vivió cada instante de su vida. Nada escapa a su ojo que todo lo ve. Ninguna injusticia, ningún mal secreto, ni un solo susurro falso pasan desapercibidos. Incluso Abadón, esta figura siniestra que trae tormento, no tiene plena libertad de acción. No puede moverse sin un mandato de lo alto. No puede causar daño hasta que llegue su hora. ¿Entienden lo que esto significa? Significa que incluso el juicio está subordinado a Dios. Esto trae tanto una conciencia de la seriedad como una sensación de paz. Porque, si creemos en la omnipotencia divina, entendemos que cada acto de juicio, incluso la aterradora liberación del abismo, no es un evento caótico, sino parte del plan de Dios. Es misericordia revestida de severidad, el último llamado de Dios para despertar a un mundo endurecido. Y los tormentos descritos tienen sus límites. El dolor tiene su plazo. Incluso la destrucción ocurre según un calendario. Apocalipsis no describe torturas infinitas provenientes de la mano de Abadón, sino un acto de justicia divina cuidadosamente ponderado, diseñado para sacudir a los impenitentes y traer de vuelta corazones que aún pueden volverse a la fe. Tal es el corazón de Dios. Incluso en el juicio, Él llama a las personas a volver a casa. Pero la guerra espiritual comenzó mucho antes de los tiempos de tribulación. Cuando el dragón y sus ángeles fueron expulsados del cielo, comenzó una nueva era,
Una era de guerra invisible que ha afectado a cada generación. Estas criaturas no desaparecieron sin dejar rastro. Se volvieron más sofisticadas, más engañosas, más estratégicamente astutas. Ahora actúan a través de ideologías, entretenimiento, sistemas de control e incluso manipulaciones espirituales. Sus armas ya no son solo espadas y lanzas, sino también la duda, el compromiso, la confusión y la soberbia. ¿Lo han sentido, verdad? Ese alejamiento de la oración, esa voz que les susurra su insignificancia, esa presión que los obliga a adaptarse, ceder, perder sensibilidad y olvidar su santa vocación. Esto no son meros pensamientos aleatorios, es una verdadera guerra. Y el apóstol Pablo nos advirtió en el capítulo 6 de la epístola a los Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Han luchado con sus propias fuerzas? ¿O se han revestido de toda la armadura de Dios? Es a esto a lo que nos llama la Sagrada Escritura. Estén vigilantes, velen, oren sin cesar, permanezcan firmes en la palabra de Dios. El enemigo es astuto, pero carece de originalidad. Sus esquemas se repiten, y quienes estén vigilantes, armados y arraigados en el espíritu, permanecerán firmes cuando otros caigan. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, no estamos solos. Los ángeles fieles, Miguel, Gabriel y la hueste celestial, nunca han cesado en sus deberes. Miguel continúa luchando, Gabriel continúa entregando mensajes. Ellos siguen protegiendo, sirviendo y llevando las buenas nuevas a los elegidos de Dios. La soberanía divina no los convierte en observadores pasivos, sino que dirige sus acciones hacia un propósito específico. Su presencia en Apocalipsis no es un mero símbolo, sino un movimiento estratégico. Son parte de los preparativos finales de Dios. Sus misiones son reales, y su fuerza es grande. En los últimos tiempos, el abismo se abrirá. Dios lo permitirá, pero solo por un breve instante. Y cuando esto ocurra, Abadón se levantará, liderando una horda de destructores como el mundo nunca ha visto. Pero él no reinará sobre la creación, sino que se convertirá en un mero instrumento en manos de la justicia. E incluso en el momento de los tormentos, avanzará hacia su propia perdición. Así pues, queda la pregunta principal, ¿de qué lado de la puerta se encontrarán cuando gire la llave? ¿Serán sellados con el sello de Dios o sometidos a todo el poder del juicio venidero? Porque, en última instancia, esta no es una historia sobre Abadón, sino una historia sobre el poder omnipotente de Dios. Y el único lugar seguro, cuando el abismo se abra, es en los brazos del Cordero. Y aún así, por muy aterradora que sea la rebelión de Abadón, las Sagradas Escrituras, con inquebrantable certeza, declaran la naturaleza temporal de su poder. Al igual que toda criatura rebelde que alguna vez habitó en las moradas celestiales y prefirió la soberbia a la pureza, su destino está sellado. Tras un breve periodo de sufrimiento, permitido por la providencia divina, llega la hora de la retribución final, del juicio verdadero y eterno. Apocalipsis no admite ambigüedades, Satanás, sus ángeles caídos y cada alma que rechaza la conversión al Señor serán arrojados al lago de fuego. Para muchas personas, estas imágenes pueden parecer aterradoras, severas e incluso crueles. Sin embargo, si se observa con más atención, queda claro que esto no es una manifestación de crueldad, sino el triunfo de la justicia absoluta, la corrección final de toda iniquidad. Dios, descrito en la Biblia, no es un castigador distante. Él es un juez justo, que ha esperado pacientemente a lo largo de muchas generaciones, brindando a la humanidad todas las oportunidades para el arrepentimiento, la restauración y el regreso a casa. Pero el tiempo de la misericordia es limitado, y esta oportunidad no estará disponible para siempre. Llegará un día en que los libros serán abiertos, y la era de la gracia será reemplazada por el día de la verdad. En ese día, Abadón caerá, como caerá el dragón, como caerá todo poder de las tinieblas, derrotado para siempre en las llamas de la justicia final. Este pensamiento no debe infundir temor, sino despertar a la acción. Estas líneas no están destinadas a paralizar con miedo, sino a despertar a un sentido de propósito. Las escenas del juicio, descritas en Apocalipsis, no son amenazas, sino advertencias. Y las advertencias, que provienen de los labios de un Dios amoroso, son regalos, invitaciones al cambio, a la conversión y a la fe.
Quienes realmente comprenden toda la significación de esta profecía no se obsesionan con fechas y señales, sino que permiten que transforme su vida. No solo temen el castigo, sino que se inspiran a la santidad. Cada verso se convierte en un llamado a la rendición incondicional, cada toque de trompeta, en un llamado al arrepentimiento. En el centro mismo de Apocalipsis no se encuentra la bestia, ni el abismo, ni las plagas, sino el Cordero, Jesucristo, quien obtuvo la victoria. Y él no oculta esta victoria, sino que invita a compartirla, a vivir en ella, a luchar con ella y a superar todos los obstáculos gracias a ella. Incluso cuando los dragones se levantan y los ángeles descienden del cielo, incluso cuando el abismo se abre y el sufrimiento se derrama sobre el mundo, la Biblia no deja al hombre en desesperación. A través de cada fuego pasa un hilo de salvación, a través de cada oscuridad irrumpe la protección divina. Basta con mirar a Miguel, custodiando al pueblo de Dios. Él no es un mero símbolo, sino una señal de que el Señor nunca deja a sus hijos sin protección. A cada ataque del enemigo le sigue un contraataque del cielo, tras cada agresión se forma la salvación. El hombre no es invisible, indefenso ni está solo. El Salmo 34 susurra a través de los siglos la promesa: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. ¿Ha sentido alguien esta cercanía en sus propias batallas? ¿Ha sentido cómo lo llevan en brazos cuando la caída parecía inminente? Los días venideros pueden traer conmociones, y los últimos tiempos pueden revelar horrores que el mundo aún no ha visto. Pero la palabra de Dios se niega a privar al hombre de esperanza. Incluso en medio del juicio actúa su misericordia, incluso en el castigo permanece su amor. Su mano omnipotente utiliza incluso el sufrimiento como instrumento para formar, despertar y salvar. Entonces, ¿cuál será la respuesta? La vocación del ser humano no radica simplemente en sobrevivir la profecía, sino en vivirla con fe. La responsabilidad no consiste en comprender cada misterio, sino en caminar en obediencia. Cuando uno está en Cristo, las plagas pierden su poder, el abismo pierde su amenaza, y el reino de las tinieblas se convierte en un mero telón de fondo para el testimonio. Sí, el enemigo anda buscando a quien devorar, pero el pastor está cerca. Sí, los tiempos son turbulentos, pero la mirada de Dios nunca se aparta. Por lo tanto, uno debe vestirse con la armadura, abrir la Biblia y buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Porque, por muy oscuros que se vuelvan los días venideros, quienes caminan en la luz de Cristo nunca estarán solos. Las historias bíblicas no son meras páginas polvorientas o antiguas profecías, sino revelaciones vivas, destinadas a perforar el presente e iluminar lo invisible. Cada relato, ya sea de triunfo angélico o de rebelión demoníaca, sirve como una advertencia divina no solo sobre lo que fue o lo que vendrá, sino sobre lo que sucede ahora mismo en los rincones más íntimos del alma. ¿Se ha preguntado a alguien si la serpiente en el jardín del Edén alguna vez dejó de susurrar? Esa misma voz que sembró la duda en el corazón de Eva continúa siseando a través de los siglos, sembrando confusión sobre la naturaleza de Dios, distorsionando su palabra y apartando a la humanidad del Creador. Esta batalla no se libra solo en esferas invisibles al ojo humano, sino que se desarrolla en la mente. Los pensamientos son el frente de batalla. La guerra es espiritual, pero el campo de batalla es mental. Por eso las Sagradas Escrituras nos llaman a renovar la mente, a vestirnos de la verdad como armadura e iluminar con la luz de la palabra cada sombra de engaño. Independientemente de cómo se llame el adversario, Lucifer, Abadón o de cualquier otra forma, su estrategia siempre permanece inalterable: socavar la confianza en la palabra de Dios y redirigir la adoración. Pero, ¿qué ocurre cuando se logra reconocer este esquema? ¿Qué pasaría si se dejara de escuchar la mentira y se empezara a ponerse del lado de la verdad? Cuando el corazón está arraigado en las promesas de la Escritura, y el espíritu está en sintonía con el Espíritu Santo, el enemigo no encuentra camino. Él prospera en la confusión, pero huye de la claridad, se alimenta del compromiso, pero languidece en la obediencia. El mismo Jesucristo nos instó a orar, a velar y a permanecer despiertos para no ser sorprendidos por las maquinaciones de la oscuridad. Estas no son meras instrucciones pasivas, sino salvavidas. Cuanto más fuerte sea la conexión con la voz del Espíritu Santo, más fácil será ver a través de las ilusiones que tan fácilmente envuelven el mundo. Y por muy encarnizado que sea el conflicto espiritual, es importante recordar una verdad inquebrantable: nada ni nadie puede superar el poder de Jesucristo. Ni un ángel, ni un demonio, ni una sombra pueden frustrar la voluntad de Dios en aquellos que permanecen en la fe.
Mirando los cielos, llenos de misterios, ¿se han preguntado qué papel les espera a los ángeles en el regreso de Cristo? Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 31, dice que los ángeles reunirán a los escogidos de los cuatro vientos. El libro de Apocalipsis se hace eco de esta poderosa imagen. Los ángeles se presentan no solo como mensajeros, sino también como segadores, guerreros y testigos en los últimos tiempos. Derraman juicio, proclaman las buenas nuevas y sostienen a los santos. No son reliquias polvorientas de antiguas tradiciones, sino participantes activos del plan divino. Incluso el temible Abadón sirve a un propósito superior, recordando que todo ocurre por la voluntad de Dios. La destrucción obedece al mandato divino, y ningún sufrimiento escapará al tiempo sagrado. El fin de los tiempos no es dirigido por el caos, sino por el Rey que se sienta en el trono. Ni el abismo, ni la soberbia de Lucifer, ni el horror de las plagas son capaces de sacudir la majestad del Padre. A los creyentes y a los que perseveran les espera una transformación, no serán consumidos, sino glorificados. Estas visiones proféticas no están destinadas a intimidar, sino a despertar a la santidad, a dirigir hacia lo sagrado, a recordar que no fuimos creados para este mundo, sino para el reino de la luz. La Biblia no silencia la oscuridad, sino que la expone, no para glorificar el miedo, sino para magnificar la victoria de la verdad. Cada historia de un ángel caído es un reflejo de las consecuencias de la soberbia, el precio de la rebelión y el peligro de la desobediencia. Cada mención de la misericordia de Dios es una puerta abierta que invita a la restauración. Esta advertencia y esta invitación sagrada resuenan en cada generación. Las señales de los tiempos se hacen más fuertes, la guerra espiritual se intensifica, pero también se fortalece la voz de Cristo. Su mensaje llama a no cansarse, a no dormirse, a permanecer firmes en la fe. Porque todo aquel que confiesa a Jesús como Señor y permanece en Él, camina bajo el estandarte del Cordero y vence por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, como se dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Que esta verdad penetre profundamente en los corazones. Los ángeles poseen poder, sus batallas sacuden los cielos, pero solo Dios es ilimitado en su gloria. Solo a Él debe ser nuestra adoración. Esto no pudo comprenderlo Lucifer, pues la autoridad suprema pertenece al Creador, no a la creación. Por lo tanto, si surge la tentación de deificar lo sobrenatural, que esto nos recuerde que incluso los ángeles se inclinan ante Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo. La historia de Abadón, el feroz destructor de Apocalipsis, los nobles Miguel y Gabriel, y el caído Satanás, no es una mera tradición antigua. Es un espejo divino, un mapa espiritual que nos llama a explorar nuestro camino en la gran narrativa del cielo y la tierra. Estas historias cósmicas tienen un significado profundamente personal, recordándonos que la vigilancia no es un mero rasgo deseable, sino una necesidad vital en la vida cristiana. Incluso cuando la tentación se desborda como un diluvio, cuando la confusión espiritual nubla la mente como el humo del abismo, el Padre Celestial no nos deja desprotegidos. Él envió a su único Hijo no solo para predicar y sanar, sino para salvar a la humanidad de las garras de la muerte. En la cruz, Cristo aplastó el dominio de las tinieblas, y con su resurrección demostró que la muerte, la mayor arma de Satanás, ya no tiene poder sobre los creyentes. ¿Comprenden la profundidad de esta verdad? La guerra no solo se está librando, ya ha sido ganada. Las puertas del Hades aún pueden rugir, pero su fundamento ya ha sido destruido. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura canta un cántico de redención. Incluso en medio del juicio, incluso en los relatos de ángeles aterradores y batallas de los últimos días, fluye una corriente de gracia. Dios siempre busca a sus hijos, ofreciendo reconciliación y llamando a la santidad. En esta santa obra, los ángeles desempeñan su papel, no como dioses a quienes adorar, sino como mensajeros, guerreros, guardianes y siervos de lo divino. Unos ángeles eligieron la fidelidad, otros la rebelión. Ahora nos toca a nosotros elegir. A diferencia de los ángeles, no somos criaturas celestiales, pero llevamos en nosotros algo que ellos admiran: la imagen de Dios y la redención adquirida por la sangre del Cordero. Tenemos acceso a un perdón que ellos nunca conocerán, pero este acceso requiere una elección. ¿De qué lado estaremos cuando los cielos se dividan? La Biblia dice que la diferencia no radica en nuestra fuerza, sino en el sacrificio de Cristo. Él pagó un precio que nadie más podía. Él entró en la muerte y la destruyó desde adentro.
Gracias a él, ahora caminamos en la luz de un futuro que no es un mero sueño, sino que está garantizado por el carácter inquebrantable de Dios. Cuando suene la trompeta final, y el día del juicio pase de ser una categoría futura a una realidad presente, todos los seres celestiales caídos, como Abadón, Satanás y cada espíritu inmundo, sufrirán una derrota aplastante e irreversible. Su época de engaño y mentira se disipará como la niebla al viento. Las profecías se cumplirán con exactitud hasta la última letra. Y quienes hayan permanecido firmes, quienes hayan mantenido la fidelidad a Cristo con fe inquebrantable, serán recibidos en un reino que no tendrá fin. Allí no habrá más lágrimas, dolor ni temor. El Señor mismo enjugará toda lágrima de los ojos de los creyentes, como se dice en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Y la creación, que gemía bajo el peso del pecado, se regocijará nuevamente en su plenitud. Esto no es un mero sueño hermoso, es una certeza garantizada por Dios, quien nunca miente, nunca sufre derrota y siempre recuerda sus promesas. Las profecías sobre los últimos tiempos no son cuentos de terror destinados a asustar, sino verdades destinadas a fortalecer. Nos recuerdan que, por muy inestable que sea nuestro mundo, el Señor permanece inquebrantable. En el mar embravecido, Él es el ancla, en la batalla, Él es el escudo, en el fuego ardiente, Él es el cuarto en la llama. Y en última instancia, Él será todo en todo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Si el estudio del abismo, los castigos celestiales, los ángeles y el dragón nos enseña algo, es que ningún evento ocurre fuera de la voluntad del Altísimo. Incluso el juicio, cuando se cumpla, estará limitado por el marco del plan perfecto de Dios. Solo esto nos da el coraje para enfrentar todas las pruebas venideras. Esto no es un destino ciego, sino una sinfonía sagrada. Y ahora, al concluir este capítulo, se nos presenta una pregunta importante. No sobre Abadón ni sobre las profecías, sino sobre ustedes personalmente. ¿Cuál será su respuesta al llamado del Evangelio? Pues el Rey ya viene, y sus brazos siguen abiertos para todos. Pero el momento de la elección es ahora mismo. La aterradora presencia de Abadón y su ejército, la encarnación misma de la destrucción, expone una verdad que muchos prefieren ignorar. Existen graves consecuencias para quienes se oponen al Señor. El abismo no es una mera metáfora, es una advertencia divina, y quienes eligen el camino de la rebelión, ya sea a través de la desobediencia abierta o la indiferencia silenciosa, se condenan a sí mismos al juicio. Pero comparemos esto con el brillante ejemplo de Miguel y Gabriel. Estos dos ángeles fieles no son meros siervos, son un ejemplo de devoción y honor celestial. A través de ellos vemos lo que significa permanecer inquebrantablemente del lado de la voluntad de Dios. No buscaron su propia gloria, sino que lucharon y hablaron en nombre de aquel que se sienta en el trono. En ellos vemos un recordatorio de que quienes eligen el camino de la obediencia compartirán la victoria eterna de Dios. Y ahora, el mismo Padre que manda a los ángeles y contiene la destrucción, les extiende su mano. Él ofrece reconciliación, misericordia y salvación solo en Cristo. Rechazar esta gracia no es una postura neutral. En el reino de los cielos no hay término medio. Solo hay dos caminos, el Cordero o el dragón. Ignorar el llamado de Jesús significa, por defecto, permanecer en la sombra de la rebelión, y la eternidad hará esta elección completamente clara. ¿Han hecho su elección? Por eso se nos dice, velad, orad y permaneced en la palabra. Si ya conocen el Evangelio, es hora de vivirlo con audacia y proclamarlo sin temor. Si aún no han entregado su corazón al Señor, deténganse y reflexionen sobre lo que realmente significa pasar la eternidad en la presencia de Dios o estar eternamente separados de Él. El conocimiento de que en el abismo hay un ángel predicho que comanda fuerzas de tormento no debe simplemente infundirnos miedo, debe despertar una reverencia más profunda ante el sacrificio de Jesús, quien nos salva de la ira venidera. La cruz no es un mero símbolo de amor, es una operación de rescate, una puerta abierta a través de la cual escapamos del juicio y obtenemos la vida eterna. ¿Y cómo termina la Escritura? Con esperanza. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, como se dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Esto no es una simple despedida, es la última invitación a entrar en comunión con el Dios vivo. A pesar de todas las oscuras verdades reveladas sobre Satanás, Abadón, la rebelión y la ira, la luz de la gracia aún brilla.
y brilla con más fuerza desde el Gólgota, donde la sangre obtuvo la victoria sobre la muerte, y el amor aplastó toda mentira del enemigo. No tienen por qué caer junto con los enemigos de Dios. Cristo ha abierto el camino a la vida eterna. El abismo puede liberar la destrucción, pero quienes están en Cristo están sellados, protegidos e intocables. Como se dice en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No se tratará de mitos y leyendas, sino de profundas realidades espirituales que ya han comenzado su movimiento en el mundo. Muchos pueden despreciar estas verdades, otros preferirán ignorarlas. Sin embargo, el tiempo, implacablemente, pondrá todo en su lugar, y entonces cada uno deberá definir su postura. Abadón y sus legiones se levantarán, pero esto ocurrirá solo por la voluntad suprema del Creador, cumpliendo un designio que conducirá al triunfo de la justicia. Mientras el terror paraliza los corazones de los rebeldes, quienes estén marcados con el sello del Espíritu y justificados por la fe, se levantarán junto al Cordero, a salvo del juicio y recibidos en gloria. Así pues, ha llegado el momento de la elección decisiva. No mañana ni en algún momento posterior, sino ahora mismo, en las tentaciones cotidianas y en las pruebas venideras de los últimos tiempos, nuestro refugio permanece inmutable, los brazos del Padre. Y en la eternidad no estaremos solos. Nos rodeará la santa hueste de ángeles, que no traerán terror, sino paz. Ellos se regocijarán cuando juntos elevemos alabanzas al Rey en la plenitud de su presencia, lejos de todo mal, iluminados por el resplandor de la alegría divina. Esto no es una mera promesa, es la esperanza y el futuro para cada uno que hoy elige a Cristo. ¿Qué lecciones debemos extraer de todo lo dicho sobre Abadón, los ángeles caídos, el triunfo del Cordero y el juicio venidero? En primer lugar, estamos llamados no a la indiferencia, sino a la vigilancia y la fidelidad. La guerra espiritual, descrita en las páginas de las Sagradas Escrituras, no es un cuento lejano ni una metáfora poética que pueda admirarse a distancia. Se desarrolla ahora mismo, a nuestro alrededor, dentro de nosotros, y a veces incluso a través de nosotros. Cada día, fuerzas invisibles luchan por nuestra atención, nuestra devoción y nuestro destino eterno. El apóstol Pablo no especulaba cuando escribió en el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo». La batalla es real, y sin toda la armadura de Dios, permanecemos indefensos. Pero con ella, la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la espada del Espíritu, no solo estamos protegidos, sino que somos capaces de repeler la oscuridad. En segundo lugar, no debemos olvidar que, por muy formidable que parezca el enemigo, él sigue subordinado al gobierno soberano del Dios Todopoderoso. Abadón, el destructor, no puede actuar sin el consentimiento divino. Satanás, el mentiroso y engañador, no puede dar un paso sin el conocimiento de Dios. Cada espíritu caído tiembla bajo el peso de la autoridad divina. Esta verdad no solo debe consolarnos, sino también otorgar una confianza inquebrantable. Esto significa que nuestras pruebas tienen un límite, nuestros sufrimientos tienen un propósito y nuestras tentaciones tienen una salida. Como se dice en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En tercer lugar, el libro de Apocalipsis muestra claramente el desenlace. Al final del camino no hay lugar para la incertidumbre. Satanás, Abadón y todos los que se rebelaron serán arrojados al lago de fuego, eternamente separados de la presencia de Dios. Pero a quienes han puesto su esperanza en Cristo les espera un destino diferente, un destino lleno de luz, sanación y una alegría que supera toda imaginación. No habrá más lágrimas, ni noche, ni guerras. Solo la paz eterna de permanecer en la presencia del Creador, quien nunca ha dejado de buscarnos. Esta promesa eterna no está destinada a adormecernos, sino a encender en nosotros un sentido de propósito y una conciencia de la urgencia. El tiempo avanza implacablemente, la hora ha llegado, y, como nos recuerda la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En esto reside la esencia del Evangelio, que nadie perezca, sino que cada uno obtenga vida a través de Jesucristo. Finalmente, no somos simplemente quienes reciben esta esperanza.
Estamos llamados a ser sus mensajeros en un mundo que exalta la oscuridad, distorsiona la verdad y silencia la voz de la conciencia. Debemos convertirnos en faros de luz. Nuestra voz, nuestro testimonio y nuestro amor no son triviales, sino armas en una gran misión. Por lo tanto, lleven la palabra con audacia, vivan con compasión y permitan que su fe brille con todo su poder. Somos mensajeros del reino, y el mensaje que llevamos es capaz de cambiar destinos eternos. Cada día, al despertar, recuerden que somos parte de una historia inmensa, una narrativa divina que se desarrolla según el plan exacto del Altísimo. Hemos nacido para este tiempo, hemos sido elegidos para permanecer firmes, y la victoria ya nos ha sido asegurada. No por la fuerza, no por la estrategia, sino por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. El libro de Apocalipsis concluye con una frase que resuena como un eco a través del tiempo y el espacio: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. Que esta gracia descienda sobre ustedes, sea su guía y transforme su vida. A la espera de ese día en que la fe se convierta en vista, y el tiempo perecedero ceda ante la eternidad, sigamos nuestro camino en la vida con inquebrantable firmeza. No apartemos la mirada de Jesús, aquel que dio origen a nuestra fe y la llevará a la perfección. Levantémonos en espíritu, arraigados en la verdad y llenos de fuego espiritual. La cruz ya ha proclamado su verdad. La tumba está vacía. El Rey viene. Y hasta su regreso, permanezcan inquebrantables. Velen. Irradien luz, vivan en santidad. Amén.